El abogado del expresidente Álvaro Uribe en este episodio, Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y para la audiencia de Blue Radio. Doctor de la Espriella, ¿qué significa esta rectificación? ¿Cómo esperan ustedes que sea la rectificación del senador Petro? Néstor, en menos de 15 días, un juez de la República le ha ordenado a la ex senadora Claudia López y al senador Gustavo Petro que rectifiquen sus afirmaciones injuriosas y calumniosas en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha hecho carrera que este par de políticos utilicen todo el tiempo como sparring al expresidente Álvaro Uribe para catapultar sus carreras. Eso es inaceptable y el juez de tutela nos ha dado la razón, porque no pueden hacer afirmaciones de ese tipo teniendo en cuenta que eso no ha sido probado judicialmente, que no hay condenas contra el señor expresidente y por lo tanto se vulneran los derechos al buen nombre y a la honra del expresidente Álvaro Uribe. Yo celebro que los jueces de la República estén tomando estas decisiones porque no puede seguir ocurriendo que cualquiera haga señalamientos de ese tipo sin que haya consecuencias jurídicas, Néstor. Sí. Eso es un precedente muy importante para evitar que se siga utilizando la honra y la dignidad de una persona para hacer política, que es lo que pretende el señor Petro y la señora López. Sí. ¿Cómo debe ser, doctor de la Espriella, esa rectificación de conformidad con los términos de la providencia? Felipe, un abrazo especial. Efectivamente, la providencia le ordena al doctor Gustavo Petro rectificar en el término de 48 horas, por una vía que sea, digamos, lo suficientemente contundente como la que se utilizó para hacer esas afirmaciones. En este caso podría ser el Twitter u otra entrevista, pero hay algo más importante de esta decisión judicial, Felipe, y es que le prohíbe al senador Petro, la juez de instancia, seguir emitiendo ese tipo de conceptos hacia el futuro, y eso me parece muy importante. Ahora bien, antes, o mejor dicho, después de este fallo judicial, es decir, la semana pasada, el doctor Gustavo Petro hizo otras afirmaciones calumniosas e injuriosas contra el presidente Álvaro Uribe vía Twitter. Por esas afirmaciones también he presentado una tutela aportando la que ustedes ya conocen, sí, para que otro juez de la República, no sabemos cuál porque no se ha repartido el proceso, tome la determinación que en derecho corresponde. Y le vuelvo a ordenar a Gustavo Petro que no haga ese tipo de afirmaciones porque, repito, no hay sentencias judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe, no se ha probado lo que ellos han dicho y evidentemente se le ha causado un daño a la honra y el buen nombre del señor expresidente. Doctor, me parece que eso es muy importante, sí, me parece que eso es muy importante y como les dije anteriormente se está creando un precedente bastante trascendental en un asunto que es de primordial importancia para un país como el nuestro, en el que la calumnia y la injuria hacen carrera todo el tiempo. Doctor de la Espriella, y si el expresidente Uribe, el doctor Petro hace una rectificación como la que en su momento hiciera el expresidente Uribe frente a la acusación contra Daniel Samper en lo que tenía que ver con el abuso de los niños, ¿vale? Es decir, diciendo que sí, pero que no. Felipe, quien determina si la rectificación se ajusta a los estándares establecidos por la normatividad vigente y la jurisprudencia es el juez de conocimiento. Ustedes recordarán que la señora Claudia López hizo unas afirmaciones también contra el expresidente Uribe que se le ordenó rectificar y ella hizo una rectificación que a juicio del juzgado de conocimiento no cumplía con los parámetros establecidos para de alguna manera resarcir el daño causado con la afirmación que anteriormente hubiese hecho ella. Y nosotros presentamos una solicitud, el juzgado nos dio la razón y tenemos información que la señora López ya rectificó de la manera adecuada. Hoy sí nos informarán, de tal manera que es el juez de instancia quien decide si esa rectificación se ajusta a la ley. Si usted, es decir, doctor de la Espriella, si usted y por supuesto el doctor Uribe no quedan plenamente satisfechos con la rectificación que debe hacer antes de 48 horas el doctor Petro, vuelven a donde el juez y dice, esto no es lo que estamos pidiendo. Así es, así es. Es exactamente como debe hacerse, Felipe. Se envió un memorial y se le dice al juez de conocimiento que la rectificación no cumple con los requisitos para que se pueda tener en cuenta o por lo menos de alguna manera resalza el daño que se ha causado con la afirmación que se hubiese hecho anteriormente de manera injuriosa o calumniosa. De la frase de Petro que dice que Uribe debía estar preso hace rato por vínculos con paramilitares, ¿qué es cuál de los dos componentes es el que tiene que rectificar? ¿O el que más les importa a ustedes? No,
Es que tiene que rectificar las dos cosas, porque ni el presidente Uribe ha tenido vínculos con paramilitares, ni debería estar preso porque ha cometido delito alguno. De tal suerte que el doctor Petro tiene que rectificar esas dos afirmaciones y así lo dice expresamente el fallo. Lo que pasa es que viniendo semejante aseveración de una persona que perteneció a un grupo terrorista y participó de la quema del Palacio de Justicia, podría ser un chiste, pero ya el presidente Álvaro Uribe se hartó de que cualquiera, para catapultar sus carreras políticas, utilicen su nombre y lo estén mancillando todo el tiempo. Y ya decidió dar la pelea, porque antes, digamos que se aguantaba todos esos ataques, pero ya decidió dar la pelea y en esa batalla lo estoy acompañando con todo el convencimiento del caso y con la ley de nuestra parte, porque es que no se pueden hacer afirmaciones de ese tipo. Precisamente es que uno pensaría que el doctor Petro ha injuriado, calumniado al presidente Uribe desde el punto de vista de ustedes, no solamente esta vez sino otras. ¿Esta fue la única vez en la que encontraron un tipo de injuria, posible injuria o calumnia, o fue que la seleccionaron porque era la más fácil de ganar? Mire, todos los políticos opositores al señor expresidente Álvaro Uribe y también periodistas que son opositores y que son militantes en contra del presidente Álvaro Uribe han utilizado durante los últimos años la calumnia y la injuria como arma contra el expresidente Uribe. El expresidente Uribe venía aguantando de manera estoica esa andanada sistemática, pero decidió hace un mes defenderse y defender su honor, y para eso me contrató y en eso estamos trabajando y la justicia nos está dando la razón. El presidente antes no se había puesto en la pelea y esta vez está defendiendo su honor como corresponde. Sí, doctor de la Espriella, una pregunta final. Para entenderlo con base en los códigos, que es en donde está esta pelea, ¿hasta dónde va la opinión del senador Petro, que puede ser esta, y hasta dónde va lo que ustedes consideran es un delito? No, es que, a ver, Ricardo, una persona no puede ser, lo decía Néstor en una intervención anterior con el tema del general, del coronel Mejía. No conozco el proceso del coronel Mejía. Néstor señalaba que había una sentencia en su contra. Una cosa es la verdad y otra cosa es la especulación. Cuando hay una certeza judicial sobre el comportamiento de un individuo, cualquiera que éste sea, pues se pueden hacer afirmaciones sobre eso porque ha quedado probado al interior de un sumario. Pero si no hay una condena penal, si no hay una decisión de fondo, pues no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones simple y sencillamente porque el ciudadano, el periodista o cualquier persona no puede reemplazar a la autoridad judicial emitiendo juicios de valor que terminen por afectar la honra y el buen nombre de los demás. En ese momento, ese ciudadano vulnera no solamente el Código Penal, sino también la Constitución Nacional, cuando desconoce el derecho fundamental que tiene otra persona al buen nombre y a la honra. De tal suerte que en este caso, no habiendo decisiones judiciales de fondo, sino peleas políticas, señalamientos infundados y toda suerte de ataques porque ya muchos políticos en Colombia entendieron que atacando a Uribe adquieren grandeza a ellos, pues eso por supuesto va contra la ley. Y el expresidente Uribe está en todo su derecho de reclamar ante la justicia penal, ante la justicia constitucional, incluso ante la justicia civil, porque estamos iniciando acciones civiles contra, repito, periodistas militantes que son opositores del expresidente Álvaro Uribe, contra políticos que han utilizado el honor y la honra del presidente Uribe para hacer carrera. Estamos implementando todas las acciones legales a que haya lugar. Y nos tienen que dar la razón porque la tenemos de nuestra parte, no es un invento mío, no es un capricho mío, es lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia y también lo que han contemplado los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. El doctor Abelardo de la Espriella sobre la retractación a la que obliga un juez anoche al senador Gustavo Petro sobre esa afirmación. 722. Doctor de la Espriella, gracias. Un saludo muy especial, Néstor. Muy rápido, en 30 segundos. Esta sí no me la perdonan. ¿Cómo ve el futuro judicial del senador y expresidente Álvaro Uribe? 30 segundos. En mi opinión personal, Sí. viendo lo que ha sucedido, yo hice los debates del paramilitarismo en Antioquia. Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad.
Hoy, claro, como van a decir, es que está hablando Petro, entonces eso no es cierto, ¿no? Pues miren mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia año 2007. Hoy, por las circunstancias que está siendo juzgado, que ya tiene que ver con un tema de manipulación de testigos en un proceso, también debería estar preso. Que le den preso por ¿qué? Casa, por... detención domiciliaria. Pues sí, yo diría que sí. Es más, que Uribe podría, en sus cosas, ir a la JEP. Uribe debería ir a la JEP. Uribe debería ir a la JEP. Mucha gente que nos está viendo en este momento puede pensar cómo explicarse que en un país donde Timochenko y su banda están libres, y fue candidato Uribe tenga que ir a la cárcel. ¿Qué se le puede decir a esa gente desde su punto de vista? Sí, algo que no me van a entender, obviamente, porque la polarización impide entender el argumento, es ¿qué es más grave, los delitos del ciudadano contra el Estado o los delitos del Estado contra el ciudadano? Algún día Carlos Gaviria habló de esto y casi lo muelen a palo, pero es un tema que invito reflexionen. 2, si Timochenko tiene que ir a la JEP, ¿cierto? Y acepta ir a la JEP, Álvaro Uribe debería aceptar ir a la JEP. Y estarían en igualdad de condiciones. Independientemente de qué es más grave, si los delitos del ciudadano al Estado o los delitos contra el ciudadano desde el Estado. Y otros se ponen más críticos por lo que veo acá y dicen, usted que perteneció a un grupo armado no tiene autoridad moral para decir quién va a la cárcel. Claro que tengo autoridad moral porque conocí la guerra y usando armas en rebelión contra el Estado tuvimos toda la estatura ética en el control de esas armas para no cometer ni crimen de guerra, ni delito de lesa humanidad, ni maté a nadie.